Les doy la bienvenida a esta nueva serie de videos en el que vamos a desarrollar el tema de autoría y participación. A través de 5 videos veremos el tema de la autoría, comenzando con esta introducción y viendo las distintas teorías que tienen un valor académico, siendo que en los otros 4 videos ya también veremos cuestiones que tienen más que ver con cuestiones forenses y por supuesto también académicas. El análisis lo haremos desde el Código Penal argentino, pero tendrá pretensiones de valor universal. Ese Código Penal argentino lo que establece es que en los artículos 45 a 49 regula lo que es participación criminal. El artículo 45 comienza diciendo los que tomasen parte en la ejecución del hecho, con lo cual alude a la idea de ejecutores. Y esos ejecutores serán los autores, que cuando son varios serán coautores, cuando es uno solo será un autor, que además se complementa con cada tipo penal donde van a estar establecidas en algunos supuestos ciertas condiciones especiales exigidas para ese autor. La norma sigue diciendo o los que prestasen al autor o autores un auxilio o cooperación sin los cuales no habría podido cometerse el delito, tendrán la pena establecida para el delito. Y aquí a lo que alude es a los cómplices primarios o también llamados cómplices necesarios. Y como vemos, para estos se prevé la misma pena que para los autores. Esto significa que rige la misma escala penal que el legislador previó en cada uno de los delitos. Lo que no quiere decir que la determinación judicial de la pena, o sea, la pena en concreto que se le va a imponer a cada uno, autor y partícipe, tenga que ser la misma. Deberá ser en base a justamente distintos factores que establecen los artículos 40 y 41 del Código Penal. La norma, como vemos, dice tomás en parte, y sobre esto, Bacigalupo muestra que es una expresión inadecuada, porque tanto autor como partícipes toman parte. Ahora bien, el artículo 45 en su segundo párrafo dice que en la misma pena incurrirán los que hubiesen determinado directamente a otro a cometerlo. Y aparece entonces esta idea de haber determinado. Con esto se está refiriendo a los instigadores o inductores, esto es, quienes crean el dolo para que el autor cometa el delito. Pero como bien dice Dona, no solo se refiere a este instituto del instigador o inductor, sino también los casos de autoría mediata, que es una forma de autoría que vamos a ver en el tercer video. Y como nuestro Código Penal habla de haber determinado, aparece el concepto de determinador que, bueno, capitaliza Zaffaroni en su obra, señalando que, bueno, rige tanto la instigación es una forma de determinador, la autoría mediata es otra, pero también aparecen ciertas categorías que sirven para cubrir ciertas lagunas de impunidad que vamos a ver en uno de los videos. También habla de la misma pena, con lo cual, para estas categorías, instigador, autor mediato y esos supuestos de determinador a los que alude Zaffaroni, también va a regir la misma escala penal. Por otra parte, aparece el artículo 46, que señala que los que cooperen de cualquier otro modo a la ejecución del hecho y los que presten una ayuda posterior, cumpliendo promesas anteriores al mismo, serán reprimidos con la pena correspondiente al delito, disminuida de 1/3 a la mitad. Y en esta norma está aludiendo a la categoría de un cómplice secundario o no necesario por oposición al primario o necesario. Y como vemos, hay una escala penal reducida, a diferencia de los otros supuestos. La fórmula es que se disminuye de 1/3 a la mitad la escala. Bueno, esta es una fórmula que ha dado lugar a muchas interpretaciones, muchas teorías, pero la que ha primado es la que se ha utilizado para la tentativa, porque en el artículo 44 del Código Penal está la misma fórmula, y ella ha sido interpretada a través de fallos plenarios, y así hay un fallo plenario de la Casación Federal que habla de que se reduce la mitad del mínimo y 1/3 del máximo de la escala penal, el plenario Villarino. Por otra parte, el artículo 46 prevé también cómo se va a reducir la escala penal en los casos de
reclusión o prisión perpetua. Dice, si la pena fuere de reclusión perpetua, la reclusión será de 15 a 20 años. Y si fuere de prisión perpetua, se aplicará prisión de 10 a 15 años. Lo cierto es que nuestra Corte Federal ha señalado que la pena de reclusión perpetua cayó en desuetudo, con lo cual lo que regirá entonces es la escala de reducción de la prisión perpetua. Vamos a ver las teorías que la doctrina fue elaborando para considerar y regular el instituto de la autoría y las formas de participación. Por un lado apareció la teoría unitaria de autor, en la cual se señaló que todos son autores, los partícipes también, esa fórmula del Tomás en parte. Y por oposición aparecen las teorías diferenciadoras, donde autor no es igual a partícipe. Por supuesto que esta última es la que toma nuestro Código Penal. En esa primera teoría unitaria de autor, se partía de la teoría de la equivalencia de las condiciones. Esta teoría rigió, por ejemplo, en el Código Italiano de 1930. Esta idea de que todos los que participan son autores llevaba a que, bueno, en todo caso, la distinción se iba a hacer en la individualización de la pena, en la individualización judicial de la pena. Mereció críticas, y esas críticas son, por un lado, que no rige el principio de accesoriedad. Este principio lo que determina es que solamente pueden ser penados los partícipes o el instigador en la medida de que el autor haya cometido una acción típica y antijurídica. Esto es un injusto penal. Si no cometió esa acción típica y antijurídica, aunque el partícipe o el instigador hayan actuado, no son punibles. Con lo cual, si todos, autores y partícipes, son todos autores, aunque el ejecutor material no haya cometido una acción típica y antijurídica, igual el partícipe sería responsable y penado. Otra consecuencia es que el partícipe sería autor en delitos de propia mano y en delitos especiales propios. Hay ciertos delitos de propia mano donde solo puede ser autor el que corporalmente hace la acción. Por ejemplo, los delitos carnales, los abusos sexuales. Y hay otros que son delitos especiales propios donde solamente una categoría determinada de autor puede cometerlo. Por ejemplo, un funcionario público. Si toda esta teoría unitaria rigiera, en definitiva, el partícipe, sin haber hecho el verbo típico en los delitos de propia mano, o sin reunir la característica de autor especial, como por ejemplo ser funcionario público, sería penado a título de autor. Esta teoría entonces unitaria no prospera y son las teorías diferenciadoras las que tienen andamiaje. Y ahí aparecen varias teorías diferenciadoras. Por un lado aparece la teoría subjetiva. Esta teoría subjetiva también parte de la teoría de la equivalencia de las condiciones, como la teoría unitaria de autor. Con lo cual, como no hay diferencia en el plano objetivo, porque todos aportan, busca esas diferencias en el plano subjetivo. Y lo hace esta teoría subjetiva a través de dos manifestaciones distintas. Por un lado, a través de lo que se llamó la teoría del dolo, considerando que la diferencia entre autor y partícipe venía dado porque el autor no reconoce otra voluntad superior a la suya, en tanto que el partícipe deja a criterio del autor si el hecho se va a llegar o no a consumar. Después hay otra teoría, dentro de esta misma lógica de teoría subjetiva, que es la teoría del interés de von Feuerbach, donde lo que marca la diferencia entre autor y partícipe es de quién es el interés por el hecho delictivo. El autor tiene un ánimo de autor, mientras que el partícipe tiene un ánimo de socio, pero no es el interesado en cometer el delito. El autor quiere el hecho como propio, mientras que el partícipe quiere el hecho como ajeno. El interés está puesto en el autor. Y ahí aparecen dos casos icónicos, el caso conocido como el caso de la bañera, que eran, bueno, dos hermanas que habían tenido en su momento dos hijos. El primero había fallecido, naturalmente, y la segunda hermana queda embarazada, pero tenían un padre muy severo y ante, bueno, evitar el problema, cuando nace este segundo bebé que nace vivo, la madre que estaba en estado puerperal quería matarlo
y le pide a la hermana que lo haga y la hermana lo ahoga en la bañera. Como la interesada era la hermana que había parido, se termina penando a la hermana, que fue la ejecutora material de ahogar el bebé, como partícipe, y la madre que había parido, autora. Otro caso es este caso, Stanchinsky, que es un caso que se juzga en Alemania, donde un agente de la Unión Soviética, de la vieja Unión Soviética, había matado a dos políticos ucranianos en Alemania, que estaban en el exilio estos dos políticos, y terminan siendo condenado el autor material, Stachinsky, como partícipe porque no era el interesado. Esto aplicaría para cualquier caso de sicario. Los autores materiales eran, bueno, la Unión Soviética, los jerarcas de la Unión Soviética que habían mandado matar a esta persona a través de este agente. Las críticas que se le hace a esta teoría subjetiva vienen dadas porque pasa por alto que hay ciertos tipos penales donde el legislador quiere castigar como autor al que actúa en interés ajeno. Por ejemplo, en un homicidio a ruego, como sería el caso de Stachinsky, o un fraude en beneficio de un tercero. Por otra parte, también se señala que viola el principio de legalidad penal porque los tipos penales describen las conductas prohibidas y cuando tipifican el delito, señalan quién debe ser considerado el autor. Por ejemplo, en esos casos de autores en delitos especiales como funcionarios públicos. Después aparece esta otra teoría, con cuna en von List y en Belling, la teoría formal objetiva, que es la que vamos a considerar. Esta teoría señala que es autor quien realiza de propia mano el verbo típico y lo ejecuta personalmente, con lo cual cuadra bien para los delitos de mano propia. Ahora, si es pluriactivo, esto es, son varios los ejecutores, señala que va a ser autor o coautor quien realice alguno de los elementos típicos. En tanto que partícipe va a ser el que haga cualquier otro aporte de otro tipo, que sea anterior o simultáneo. Esta teoría también descansa sobre una base que no es la que hoy usamos, porque descansa sobre la teoría causal de la acción. Y por eso habla de objetividad. Pero claro, Roxin reformula en buena medida esta tesis, a la cual ya para entonces se le habían agregado el elemento subjetivo final, con una teoría final de la acción, y a partir de ahí entonces es una teoría que ofrece buenas perspectivas. Pero claro, no está exenta de críticas. Por un lado, no explica la autoría mediata, que bueno, la vamos a ver, y es donde aparece un sujeto de atrás que a través de otra persona que actúa como instrumento mantiene el dominio del hecho a través del control de la voluntad del instrumento. Tampoco explica ciertos casos de coautoría, cuando es pluriactivo el delito. Por ejemplo, para esta teoría sería partícipe el jefe de la banda que dirige el asalto, que ordena y controla, lo cual parece, digamos, de alguna manera injusto que sea un partícipe nada más. Y también sería un partícipe el que sujeta a la víctima para que otro lo apuñale, porque la acción típica de matar a otro la hace quien lo apuñala y no quien sostiene a la víctima, lo cual también parece un caso injusto considerarlo solamente partícipe y no coautor. Después aparecen las teorías objetivo-materiales, que, bueno, tienen un problema, no reparan en ningún aspecto subjetivo y por eso, bueno, no tienen andamiaje, y esta es una crítica muy concreta que le realiza Edgardo Dona. En cuanto a cuáles son los parámetros, Esteban Rigui señala que si hay un aporte causal imprescindible, estamos ante un autor. Y si hay un aporte causal sustituible, estamos ante un partícipe. Otra fórmula es que el autor
es quien aporta una condición necesaria, en tanto que el partícipe es quien aporta actos de mero favorecimiento. Y una última fórmula de distinción es que el autor es la causa el resultado, es el que causa el resultado, mientras que el partícipe es el que pone una condición para producir el resultado. El propio Righi marca cuáles son las críticas que serán direccionadas. Una de ellas es que, por ejemplo, el instigador, una forma de participación, aporta una condición necesaria, pero no es autor. Y por el otro lado, sobre la tercera pauta, es difícil diferenciar qué es causa y qué es condición. Lo cierto es que finalmente aparece esta teoría, la teoría del dominio del hecho, que bueno, es la que también vamos a considerar y es la que aporta mejor rendimiento para aplicar las reglas del instituto. Esta teoría del dominio del hecho es la mayoritaria, aquí hay varios autores mencionados que la suscriben, y al respecto, Edgardo Dona toma de Bacigalupo cuál es la fórmula más aceptada para el enunciado de esta teoría. Y esa fórmula dice que el dominio del hecho se debe manifestar en una configuración real del suceso. Y quien no sabe que tiene esa configuración real en sus manos, carece del dominio del hecho. Y esta es la variable entonces para distinguir autor y partícipe. Esta teoría obviamente toma aspectos objetivos y aspectos subjetivos. Y como dije, es la que mejores soluciones nos brinda, aunque no queda exenta de la necesidad de ciertos correctivos. Sobre esta teoría, Esteban Righi va a decir que autor es quien tiene el dominio del hecho. Esto es la posibilidad de emprender, proseguir o detener el curso causal del delito. En tanto que retiene para sí el dominio final del suceso porque puede decidir entre desistir o consumar el delito. En tanto que, a contrario de esto, es partícipe quien realiza un aporte, pero no tiene ese poder decisorio que sí tiene el autor. Hablamos de dominio del hecho como el eje, y al respecto Zaffaroni dice que ese dominio del hecho se puede manifestar en un dominio de la acción, que es la que tiene el autor que realiza el tipo de mano propia, el autor individual que lleva adelante la ejecución. Puede haber un dominio funcional del hecho cuando son varios autores que actúan en coautoría funcional, en un plan común y con división de tareas, donde cada uno hace una parte de ese plan común. Y también puede haber un dominio de la voluntad, que es el caso del autor mediato, este caso donde les decía que hay un sujeto de atrás que tiene el dominio de la voluntad de otra persona que actúa como instrumento y que es el ejecutor, pero dominada su voluntad por este sujeto de atrás. Con lo cual, justamente esta teoría del dominio del hecho, con estos aspectos objetivos y subjetivos, y la idea esta de dominio, permite, bueno, resolver los supuestos de autoría directa o individual, los casos de coautoría, cuando hay varias personas que intervienen, y este caso de la autoría mediata del sujeto de atrás manejando la voluntad del de adelante. Con esos tres dominios que nos marca Zaffaroni. Lo cierto es que aún esta teoría, cuando ofrece estas posibilidades, tiene problemas porque no es útil para resolver algunos otros supuestos. Roxin se encarga de marcar cuáles son esos problemas y habla de que verifica problemas para resolver los delitos especiales propios, estos donde el autor exige una calidad especial, como por ejemplo un funcionario público, los delitos de omisión, los delitos de propia mano, estos que solo lo puede ejercer quien realice corporalmente la acción típica. Por ejemplo, los delitos carnales, los de abuso sexual. Y otros también que son elementos en los cuales, delitos, perdón, en los que se exigen elementos subjetivos para el autor. En todos estos delitos, podríamos sumar también los culposos, la idea del dominio del hecho
no es satisfactoria. Y esto hace que Roxin, generando estos correctivos, distinga los delitos de dominio, donde sí esta teoría resuelve los problemas, y residualmente casos que no dependen de ese criterio, donde encuadran estos 4 supuestos que recién mencionamos. Muchos de los cuales constituyen delitos de infracción de deber, por oposición a los delitos de dominio. Así son los delitos especiales propios, los delitos de omisión, incluimos acá los culposos e incluso los delitos de propia mano. Con lo cual aparecen 2 grandes categorías, delitos de dominio y delitos de infracción de deber, con la sumatoria de el último mencionado, aquellos delitos que exigen elementos subjetivos de la autoría, como el hurto, que exige un ánimo de lucro en el autor. Lo cierto es que esta teoría del dominio del hecho es sobre la cual vamos a trabajar, pero parece también pertinente por ahora dejarla para los otros videos y analizar una nueva posición que nos ofrece Jacobs, respecto de la cual nos la explica tanto Edgardo Dona como Esteban Righi. Dona señala que para Jacobs el dominio del acto lo tiene el colectivo, esto es, todos los que intervienen en el delito. Dice que los partícipes ejecutan, ya sea porque por su mano se lleva a cabo la ejecución. Todo ejecutor tiene el dominio del hecho, según Jacobs, en el sentido de que cualquiera de ellos puede evitar la perpetración del delito en su concepción. Considera que no se puede separar entre partícipes con dominio del acto y partícipes sin dominio del acto. En tanto que Dona termina diciendo que se parte de la idea de autorresponsabilidad, donde cada uno debe responder por las consecuencias de su comportamiento. Por su parte, Esteban Righi analiza la posición de Jacobs y va a decir que lo decisivo no es el dominio, sino la atribución del comportamiento y de las consecuencias. Righi va a decir que lo que Jacobs hace es plantear nuevamente un concepto unitario de autor, con un dominio pero también un deber, para también integrar dentro de esta categoría los delitos de omisión, que con la teoría del dominio del hecho quedaba, digamos, con problemas. Righi lo que termina advirtiendo es que Jacobs, con su teoría, nos propone una suerte de nuevo concepto unitario de autor, volver a la teoría unitaria. Y señala que esto sería el ocaso del dominio del hecho, porque considera que Jacobs lo que hace es afirmar que detrás del concepto de dominio del hecho existe un componente normativo que es comparable a la infracción de deber. Righi remarca que, según Jacobs, en la coautoría o en la participación hay una especial división de trabajo y es un reparto de trabajo que vincula, en vez de aislar, donde cada sujeto ejecuta la obra de todos y no solo la suya, donde hay una obra colectiva. Como decía Dona, el dominio del acto lo tiene el colectivo. Y en esa línea, Righi señala que como miembros del colectivo, a cualquier interviniente le incumbe la ejecución. Con lo cual, Jacobs vuelve con esta lógica a una autoría unitaria de autor. Y para resumir, tenemos entonces que se nace con una teoría unitaria de autor, Código Italiano de 1930, aparecen luego las teorías diferenciadoras, con una primera teoría subjetiva, que no es suficiente, mejora la situación con la teoría formal objetiva, que en realidad introduce en su evolución elementos subjetivos y tiene poco de formal, como ya el propio Binding decía, con lo cual es una teoría que ofrece mejores prestaciones. Después aparece una teoría
de categoría objetivo material, donde no hay nada de lo subjetivo y en ese sentido no es aceptable, para tomar fuerza la teoría del dominio del hecho, que no es suficiente, pero es satisfactoria. Finalmente, como vimos, aparece Jacobs con una tendencia a volver a una teoría unitaria de autor. Estas son las teorías que, bueno, en dogmática se han ido elaborando para resolver los problemas de autoría y participación. A eso nos vamos a dedicar en los próximos videos. Los próximos videos van a tener, obviamente, mucha más función forense y no meramente académica. Lo vamos a hacer siguiendo las obras de Esteban Righi, de Edgardo Dona y Raúl Eugenio Zaffaroni. Y vamos a ver en los próximos 2 videos las reglas que nos ofrece sin problemas la teoría del dominio del hecho para los delitos de dominio. Y en los otros videos vamos a analizar las correcciones que les va formulando Roxin. Hasta aquí hemos llegado. En el próximo video vamos a ver clases de autoría, siendo que vamos a considerar la individual o directa, la concomitante o paralela y la coautoría funcional. Los espero en ese video. Muchas gracias.